Muy buenas tardes, queridos hermanos. Continuamos edificando sobre la roca. El tema de hoy le hemos puesto he aprendido. ¿Y cuánto hemos tenido que aprender todos nosotros en todo este camino? ¿Verdad que sí? He aprendido, tomado como base el texto bíblico del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Segunda parte del versículo que dice lo siguiente: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra de antemano, pues sabemos que hará la obra para la cual tú la vas a enviar. Rogamos que prepares sus corazones para recibir tu palabra y que puedas ponerla por práctica para beneficio nuestro, pero especialmente para tu gloria. Tu mano nos encomendamos para que tú, Señor, proveas y bendiga este tiempo y que seamos nosotros edificados, sacamos de este lugar diferente a como llegamos, henchido tu palabra y listo para hacer tu voluntad. Recibe la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que este gran versículo donde Pablo escribe acá: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así que en realidad tenemos muchas situaciones nosotros como creyentes en las cuales no siempre se puede estar, como bien el apóstol Pablo nos enseña, a estar siempre gozosos, a estar orando sin cesar, a dar gracias en todo. Y de tantas cosas que el apóstol Pablo nos ha enseñado con su vida y su ministerio. Pero en realidad aquí está la clave, el hecho de que él dice he aprendido. Realmente Pablo tal vez no estaba tampoco listo inicialmente para poder estar contento en todo tiempo, para dar gracias en todo tiempo, para estar siempre gozoso y otras tantas cosas que vamos a ver hoy en el día de hoy, si Dios nos permite. Pero en realidad lo que quiero que tengamos en cuenta es que él fue sincero acá en ya en su etapa madura, ya en su ancianidad, y hablando de Filipenses, pues le dice esto: he aprendido. Así que no siempre fue así, pero aprendió. Y también nosotros como creyentes hemos tenido que aprender muchísimas cosas, pues sabemos que la vida cristiana se trata de eso. Es un caminar, un peregrinar, es un crecimiento constante, una transformación constante, y de eso se trata, de ir creciendo, de ir añadiendo, como el apóstol Pedro nos recuerda, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio y amor fraternal y todo lo demás. Es decir, que uno va creciendo. No se trata de una vida estancada, se trata de una vida de crecimiento continuo. Vamos siendo transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vamos dejando cada día más las obras de la carne en nuestra vida. Vamos creciendo en el fruto del Espíritu Santo. Vamos a una renovación de nuestra mente. Vamos despojándonos del viejo hombre constantemente y vamos revistiéndonos y añadiendo más a nuestras vidas acerca de la santidad de Cristo y su justicia. Así que la vida cristiana es un peregrinar, realmente una aventura diaria, pero lo bello de esto es que tenemos que ir creciendo, tenemos que ir siendo transformados, siendo diferentes, en una sola palabra, ir aprendiendo. Así que ciertamente hay principios básicos en la palabra de Dios que nos hablan acerca de lo que es la vida cristiana, y una de ellas, por ejemplo, muy importante, es la permanencia. Estamos claros que Jesucristo nos habló allá en Juan 15:5, donde dice que separados de mí nada podéis hacer. Y bien claramente nos recuerda ahí que dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, mi Padre es el labrador. Nos deja bien claramente cuál es la posición de Dios, cuál es la posición de Él, cuál es la posición nuestra. Y entonces sabemos que tenemos que estar pegados a Él todo el tiempo. Separados de Él nada podemos hacer. Así que un principio básico importante de creyente es la permanencia. Es poco probable que usted, si no permanece, pueda crecer. No es posible, todo lo contrario. Se va a morir, se va a secar y no va a crecer, y se va a estancar y se va a morir. Realmente no hay va a haber una espiral, va a haber un movimiento, pero un movimiento en retroceso, un movimiento hacia abajo, una espiral hacia abajo. Pero estamos hablando de que queremos ir hacia arriba, porque dice Proverbio que la vida realmente consiste en eso, en ir creciendo hacia arriba y alejándonos del Seol abajo. ¿Okay? Esa es la vida del creyente realmente. Así que hay otro principio importante, que es la fe y la obediencia. Sin fe es imposible agradar a Dios, usted lo sabe. Y la obediencia es lo que muestra que realmente amamos a Cristo, amamos a Dios. Dice Cristo en Juan 14:21, que aquel que me ama guarde mis mandamientos, y entonces yo le amaré, y entonces mi Padre vendrá y haremos morada en Él, y nos revelaremos a Él, nos manifestaremos a Él. Así que la obediencia es un principio extremadamente importante, porque muestra que realmente nuestra fe
tiene valor, que nuestra fe está puesta en el Dios verdadero. Así que la fe es importante y la obediencia también. Recuerden aquel bello himno que nos habla acerca de la frase que dice: obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Y otro principio importante que nos acompañará toda la vida es en este peregrinar, es este que estamos hablando, de aprender y pasar a otro nivel, siempre de conocimiento e intimidad con Dios. El apóstol Pedro nos recuerda, el apóstol Pablo también nos dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Así que aprender es una cosa que es, no que yo digo, ya llegué a este punto, ya se me la sé toda. No, hay que seguir creciendo, hay que seguir aprendiendo, porque en esto nuestro Dios es un Dios tan grande, tan infinito, que nuestra mente finita no consigue entender todos los misterios de Dios. Por eso Pablo decía que inescrutables es el conocimiento de Dios. Ese no se puede escudriñar completamente. De hecho, necesitamos toda una eternidad para poder empezar a entender un poco a Dios realmente. Así que por ahora sería demasiado ambicioso pensar que vamos a conocer todo de Dios, de cómo Él obra, cómo Él se manifiesta. No, Dios nos dejó claramente lo que Él quiere que nosotros supiéramos en su palabra, en la Biblia. 66 libros nos ha dejado lo que Él quiere que el hombre sepa. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas que son reveladas son para nosotros, las que son ocultas son para Dios. A eso tendremos que entrar al cielo, tenemos que empezar a andar por la eternidad con Él para empezar a conocerle poco a poco de una manera más íntima y más personal. Así que para aprender es necesario, hay formas de aprender, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, hay dos formas importantes. Uno puede aprender por uno mismo. Usted dice, bueno, yo voy a aprender, un arte, o aprender a pintar, aprender a montar bicicleta. Usted quiere aprender, a surfear, usted quiere aprender algo en la vida y lo hace a su manera. Estoy seguro que va a tener se va a dar muchos cantazos, se va a caer muchas veces, va a tener muchos tropiezos, va a tener muchas heridas, le va a costar más trabajo realmente si lo hace a su manera, porque usted va a ir descubriendo diferentes cosas, las cuales usted no sabía, que tal vez alguien te pudiera enseñar, o alguien te pudiera decir, te pudiera evitar muchos malos pasos, ¿no? Y así, por ejemplo, la segunda forma de aprender es aprender de otro. Por eso que existe en la vida los maestros, los tutores, los guías, los instructores, cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Porque están puestos para darnos a nosotros la experiencia que ellos tienen. ¿Y cómo se adquiere la experiencia? Tomando malas decisiones. Quiere decir que me va a ahorrar a mí muchísimas malas decisiones si yo aprendo de otra persona, en lugar de aprender por mí mismo. Hay cosas que sí que se puede aprender por uno mismo, son cosas pequeñas, pero cuando me refiero a cosas importantes en la vida, es bueno escuchar a otros que ya han pasado por ese ambiente. Si usted, por ejemplo, usted se puede dar cuenta que usted puede decir a sus hijos ahora cosas que usted cometió errores en la vida, pero usted quiere ahorrarles a ellos ese dolor de cabeza, esos problemas, y usted le va a dar consejos sabios correctamente en base a sus malas experiencias, sus malas decisiones que constituyen ahora su experiencia, para que evitarle amargas experiencias a sus hijos o a sus amigos, a quien usted quiera enseñar acerca de la vida. Y entonces, por ejemplo, tenemos el gran concepto de Einstein, gran filósofo, que dijo lo siguiente: la locura, ¿sabe? Lo que es el concepto de locura es esto: es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. Si usted sabe que algo le sale mal, usted no sigue haciendo lo mismo porque le va a seguir saliendo mal. Debe cambiar la forma de hacer las cosas si quiere esperar un resultado diferente. Pero es una locura querer hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo siempre y queriendo esperar un resultado diferente. Es imposible. Ese es el concepto de locura. ¿Okay? Pero habíamos hablado no hace mucho, creo que fue Félix nos trajo, el hermano Félix nos trajo una prédica que trajo, la última vez que trajo fue acerca del ejemplo que dejaron los israelitas y que Pablo tomaba esto y decía: mira, usted quiere aprender algo, ve acá, vea el ejemplo de los israelitas para que se evite usted. Así como aprendemos de otros, ahí vemos en la palabra del Señor, en 1 Corintios capítulo 10, nos habla acerca de la experiencia de otros, ¿no? En este caso los hermanos israelitas. Dice, bueno, el versículo 6 en adelante: mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿veis la palabra? Para nosotros. ¿Y para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El primer ejemplo. Segundo, que ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Segunda
experiencia que debemos evitar. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Tercera experiencia. No forniquemos. Cuarta experiencia. Como algunos de ellos fornicaron. ¿Y cuál fue la consecuencia? Y cayeron en un día 20,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron. Consecuencia, y perecieron por las serpientes. O la serpiente ardiente que estaba en el campamento. Ni murmuréis, algo que debemos evitar, como algunos de ellos murmuraron, consecuencia, y perecieron por el destructor. Si usted decide, bueno, yo voy a querer hacer lo mismo, yo voy a fornicar, voy a tentar, voy a murmurar, bueno, consecuencias tendremos. Pero si miramos lo que pasa con las personas que hacían estas cosas, o que hicieron estas cosas, o que hacen todos los días alrededor nuestro, y vemos las consecuencias, cómo se destruyen sus familias, cómo se destruyen su todo, ¿verdad? Su reputación, su posición, cuántas cosas ocurren por malas decisiones. Entonces, si miramos eso, pues evitamos en nuestras vidas que ocurran este tipo de cosas. Aprendemos de otros, no tenemos que pasar por eso para aprender, aprendemos de otros, del ejemplo de otros. Por eso Pablo decía, he aprendido. Y tú y yo tenemos que aprender constantemente, porque la vida de cristiana es una vida de aprendizaje. Diariamente estamos aprendiendo. Lamentablemente hay gente que nunca aprende. Como decimos por ahí, el burro, el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Pero el ser humano también, somos a veces medio burros. Y tropezamos y lo mismo, y volvemos a tropezar y lo mismo, volvemos a tropezar y como que no aprendemos cuando el llamado aquí es aprender. A decir como Pablo, he aprendido. ¿Cómo aprendió Pablo? Algunas de las experiencias de su vida. Vamos a ver el aprendizaje en la vida del apóstol Pablo para que nos sirva de ejemplo a nosotros, para poder nosotros también aprender. Recuerda de su conversión, capítulo 9 de Hechos, versículo 5. Es el 4, primero 4 y 5. En el 4 dice que venía Pablo, ¿verdad? Persiguiendo a la iglesia. Venía con cartas de los sacerdotes y cartas de todo el mundo, de los gobernadores allí, y buscando perseguir a la iglesia. Y se le aparece el Señor Jesús en su camino, le interrumpe esa misión en la cual Pablo iba, creyendo que hacía un favor a Dios. Un hombre creyente, un hombre que conoce sus credenciales. Y cayó en tierra, y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se da cuenta que cuando usted hace algo en contra de alguno de los hijos de Dios, lo está haciendo en contra de Cristo. Que decía que le da un vaso de agua a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, si eres perseguido por alguien, están persiguiendo a Cristo. Entonces le decía, Pablo, ¿por qué me persigues? Algo personal ya con Cristo. Te estás metiendo conmigo, Pablo. Por eso decía en versículo 5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aquí está la consecuencia. Dura cosa, Pablo, te es dar coces contra el aguijón. Si te metes conmigo, Pablo, vas a salir herido. Dura cosa te es dar coces contra él. Usted sabe lo que es la cosa, ¿verdad? Esta lanza que se usa en Cuba, por ejemplo, muy rutinariamente, muy rústicamente se usa un palo y se le abre un huequito y se le pone una punta de clavo y se vuelve a cerrar eso con alambre. Y entonces, bueno, con eso se usa para apoyar a los animales, para que caminen, los bueyes y cosas. Pero si se irritan y se cansan y dan patadas para atrás para que no le estén pinchando, ¿qué está haciendo? Se va a herir la pierna también, porque estás dando coces contra el aguijón. Es imposible que tú le des, sabes, que no saques herido, que te estás peleando con Cristo, te vas a buscarte la horma de tus zapatos, también decimos, ¿no? Así que es importante que reconozcamos que no debemos dar coces contra el aguijón. ¿Aprendió Pablo o no aprendió? Claro que sí. Ahí comenzó su gran experiencia, ahí comenzó Pablo su gran ministerio, cambió completamente su rumbo de perseguir a los cristianos a ser ahora un heraldo, como bien se llama, de los creyentes, de los gentiles. Y llega luego y le dice lo que pasó acá en el mismo capítulo 9, versículo 15 y 16. Usted sabe ya como Dios, sí, como Jesús habló con Pablo aquí en este momento, y al mismo tiempo después está hablando allá con Isaí, con Ananías, para que Ananías fuera y pusiera las manos sobre Pablo, y ya sabe la historia. Entonces le explica por qué
Aunque Ananías tenía miedo, pues, Señor, este hombre ha perseguido la iglesia, todo el mundo sabe, tiene cartas, todo el mundo sabe que viene a acabar aquí, a meter a la gente en las cárceles, matarlo, todo. Y él le dice a Jesús, mira, es que este hombre, el Señor le dijo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que un instrumento escogido en las manos de Dios, como somos cada uno de nosotros, también nosotros somos instrumentos escogidos, herramientas en las manos de Dios. Pero así como cantamos, el alfarero nos va a tomar y nos va a moldear, nos va a doler muchas de las cosas. Él le dijo de Pablo, este hombre es un instrumento, sí, va a ser, y es escogido por mí, y lo voy a usar grandemente, pero también le voy a enseñar cuánto tiene que sufrir por mi causa. Usted sabe la vida de Pablo, su historia, como él, cuántos naufragios, cuántas noches de desvelo, cuántas veces perdido, cuántos azotes, cuántas veces en cárcel, cuánta cosa pasó Pablo para luego poder llegar a decir, he aprendido. Entonces, tú y yo tenemos que pasar muchas veces por diferentes tipos de cosas, pero para decir, he aprendido. Aún en la vida de nosotros como profesionales también es importante que pasemos muchas veces por estas cosas. Hoy hablaba yo con la jefa ahí de la mañana, en lo que estaba trabajando unas horitas ahí en emergencia, y ella, yo no sabía, ella había tenido un accidente bien fatal o bien grave, en el cual se rompió la espalda y estaba todavía con algunas consecuencias. Y me decía, ahora yo entiendo un poquito más a la gente cuando tiene dolor de espalda. Y así, uno tiene que pasar por algo muchas veces para poder entender o poner un poquito más de empatía con la gente cuando está en otro tipo de problemas. Y Pablo, después que pudo decir estas cosas, todo dijo, he aprendido, entonces yo puedo ahora aprender también de Pablo sin tener que pasar por las experiencias negativas, sino que saber que somos un instrumento escogido en las manos de Dios, pero que muchas veces hay que sufrir diferentes tipos de cosas para aprender, porque el hecho está en que hay que aprender, no hay de otra. Y Dios va a usar todo lo necesario para que aprendamos. Y seamos como Pablo. ¿Qué aprendió Pablo? Entre otras cosas, aprendió a no dar cosas contra el aguijón, aprendió a no seguir a los cristianos, sino a servir a Cristo y ayudar a los creyentes a conocer a Cristo. ¿Qué aprendió Pablo? Aprendió lo que dice luego cuando está en su defensa frente a Rey Agripa. Allá en Hechos 26, como va a dar su testimonio, y le dice Pablo, por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Aprendió algo interesante, aprendió algo bueno, algo grandioso que cambió su vida. No fui rebelde. ¿Cuánta gente hoy en día escucha de Dios? ¿Cuánta gente escucha que le das un buen consejo? Les quieres hablar y evitarle malas consecuencias, pero son rebeldes a lo que tú les dices. No quieren escuchar lo que tú les dices. Pero Pablo aprendió. Dice, no fui rebelde a la visión celestial. Aprendió. Y tú y yo tenemos que aprender a no ser rebeldes a cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice, cuando Dios nos susurra a través de su Santo Espíritu alguna cuestión de nuestra mente, de nuestro corazón. No ser rebeldes a la voz de Dios. Porque cuando lo hacemos, endurecemos nuestro corazón y nos vamos a sufrir las consecuencias. Y tenemos que aprender. ¿Qué aprendió Pablo? Cuando Pablo nos habla aquí en Filipenses, en su segundo capítulo, habla acerca de Cristo. Y Pablo, que iba a conocer a Cristo de manera muy personal, como usted lo ve en el camino de Damasco, usted lo ve como Pablo aprendió a conocer a Jesús por la experiencia propia. Dice, muchas veces decía, yo estaba en naufragio, muchas veces perdimos la esperanza de vivir, sin embargo Dios le guardó. Entonces cuando él conoció a Dios de una forma muy personal. Y entendió y luego nos da este gran consejo, nos habla acerca de Jesús, como nos habla él acá en Filipenses capítulo 2, y quiere que quiero que tengan la misma actitud. Filipenses 2, 5 y 6. Tenga la misma actitud, la misma mente que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba diciendo, mira, yo era un hombre que fui afectado en mi orgullo, fui afectado en mi amor propio. Yo me creía que era lo mejor y lo más grande que había en todo Jerusalén. Pero Dios me humilló, me tiró al piso, me dejó ciego, me mostró que su gracia es suficiente. Entonces, ahora dice a todo el mundo, yo he aprendido que tenemos que tener una mente como la de Cristo, que siendo más grande que nosotros, que siendo el mismo Dios, no se aferró a su posición, sino que dejó todo su trono de gloria y vino acá en medio de la escoria para sacarnos a nosotros cuando nadie daba un centavo por ti, por mí, metió las manos en el fango, se ensució, tomó tu lugar, te sacó, te limpió y te da ahora un nuevo sentido a la vida.
Como dice David, puso mis pies sobre la roca y me dio un cántico nuevo. Entonces, ¿por qué aferrarnos a lo que pensamos muchas veces que soy o que tengo? Que nada de eso es valioso delante de Dios. Ni nuestra posición, ni nuestro nada, ni profesión, ni nada, ni la cuenta bancaria. Cualquier cosa que tú quieras poner por nada de eso tiene valor. Si Dios, Cristo, que era más que todo eso, no le importó nada, sino que se humilló, tú y yo tenemos que aprender a ser humildes también. Aprendió Pablo, aprendamos también nosotros a humillarnos, a dejar a un lado el ego, a dejar a un lado la autosuficiencia, a servir, a poner las medias a alguien que no puede hacerlo, a darle un plato de comida a alguien que no tiene, a darle una milla extra como Cristo quiere y pide de nosotros, a que pongamos la otra mejilla, que hagamos todo aquello que va más allá de lo normal, porque hemos aprendido del Maestro. Aquí que nos dio su ejemplo, ya no un ejemplo negativo como el pueblo de Israel, no un ejemplo de fornicación, no un ejemplo de murmuración, no un ejemplo de juego, de comida, no, un ejemplo bueno, un ejemplo de humildad. También tenemos que aprender esas cosas. Es más importante aprender esas cosas, las cosas que Cristo nos dejó. Aprendió Pablo acerca de las relaciones interpersonales, que vimos en el capítulo 2 de Filipenses, nos da otro dato importante. Mira, Pablo dice, te voy a enseñar lo que he aprendido. He aprendido acerca de las relaciones interpersonales. Dice el capítulo 2, versículo 14 al 16a. Háganlo todo, haced todo, sin quejas, sin murmuraciones y sin contienda. ¿Ves? En otra versión, háganlo todo sin quejas y ni contiendas. ¿Para qué? Para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. O sea, hacer todo sin murmuraciones, sin contiendas, considerando a otros mejores que nosotros, siempre la humildad, siempre la honra. ¿Okay? ¿Para qué? Para que seamos intachables hijos de Dios, para que brillemos en medio de la generación perversa y maligna en la cual vivimos, que tenemos que estar viviendo. Si las cosas están malas, la gente están, ya saben, cada día peor, son más violencia, más odio, más de todo, pero tú y yo no tenemos que correr ese ritmo, no tenemos que correr a un ritmo diferente. Nosotros vamos al ritmo de otro tambor, y el tambor nuestro, el tambor de Cristo y del cielo, nos habla que tenemos que ir a un ritmo diferente. Tenemos que brillar en medio de esta generación maligna y perversa, para que sea la diferencia, porque cuando más oscuro está el día, la noche, es cuando mejor se ven las estrellas. Entonces tú y yo tenemos que estar, aunque estemos en un mundo que está perverso, que está torcido, que está malévolo, que es horrible, más tenemos que brillar nosotros, porque podemos hacer la diferencia en medio de ellos. Brillemos como las estrellas brillan en el firmamento. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo en alto la palabra de vida. Que la Biblia esté siempre ahí, presente en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra boca, en todo tiempo. Tenemos que hacer eso. He aprendido, como usted puede decir a las personas que le rodean, a sus hijos, a su familia, a todo, he aprendido a brillar en medio de la generación maligna y perversa. He aprendido a hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Que hay que dar una milla extra, que hay que trabajar más, que hay que hacer que usted vaya sin murmurar, vaya sin protestar, vaya sin estar buscando contiendas, discusiones, y haga con humildad eso, y todo ve que las relaciones interpersonales en su vida va a ser diferente cuando usted no tiene esa. Ponga a un lado tu egoísmo, ponga a un lado tus credenciales, ponga a un lado las cosas que interrumpen y sé una persona sencilla, humilde como Cristo, para que pueda entonces tener una relación interpersonal correcta con cualquiera que sea que tengas que relacionarte. ¿Qué aprendió Pablo? Dice, he aprendido. ¿Qué aprendió? Aprendió acerca de la salud mental. ¿Qué tan importante es la salud mental? ¿Qué tan importante es que somos tripartitos? Somos nosotros cuerpo, alma y espíritu. Y esta alma es la parte que está más relacionada, la parte mental, la parte de la voluntad, los sentimientos. Y entonces esa parte también está muy dañada en muchas personas, por muchas razones. Pero Pablo dice, mire, he aprendido a tener una salud mental. ¿Cómo otra salud mental? Basado en lo que dice el mismo capítulo de Filipenses, capítulo 4, pero el versículo 6 y el versículo 8. En el 6 nos recuerda a Pablo, dice, mira, ¿sabe qué? Por nada estéis afanosos.
No te afanes por nada, como bien decía Cristo, lo aprendió de Cristo eso también, ¿verdad? No os afanéis por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Es importante que si somos agradecidos vamos a quejarnos menos. Es importante que si somos agradecidos vamos entonces a estar más tranquilos y esperando más en el Señor. Si somos agradecidos, entonces vamos a estar nosotros más en armonía con la palabra de Dios, nuestro corazón va a estar más tranquilo, nuestra mente va a estar más sedada, y nosotros vamos a estar descansando en el Señor. La oración es importante porque cuando oramos es el tiempo en que hablamos con Dios, es el tiempo que le dejamos las cargas al Señor, es el tiempo, como Pedro dice, echad vuestras cargas sobre el Señor, porque tiene cuidado de vosotros. No te solamente la traiga, sino échasela, tírasela a Cristo, que Él sabe cómo llevarla, Él sabe cómo poner en su lugar. Sácala de tu vida y te vas a tener esa paz que dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Pero hay que orar. Hay que todo lo que te preocupe, tráeselo a Dios en oración, tráeselo a Cristo, pónselo a los pies de la cruz, déjaselo ahí y dale gracias. Y tú vas a ver cómo tu mente se va a despejar y tú vas a estar más tranquilo, vas a estar más saludable. Mente sana, cuerpo sano. Y tu vida espiritual está mejor porque estás orando, estás hablando con Cristo. Cuanto más hablemos, más nos acercamos al Señor. Más somos transformados porque pasamos tiempo en la presencia del Señor. Nuestra mente va a estar más tranquila. Nuestro cuerpo va a responder correctamente porque una mente sana es un cuerpo sano. Y una vida espiritual nos mantiene concentrados en las cosas de arriba, las cosas celestiales, en las cosas eternas, y no en las cosas terrenales, que son temporales y nos atormentan y nos hacen sentir mal porque nos falta esto, falta aquello, falta lo otro, hay dificultad con esto, hay dificultad con lo otro. Quitar la mirada a las cosas de la tierra y poner mira las cosas de arriba. Aprendió Pablo y nos enseñaba a los Colosenses, capítulo 3, poner la mira en las cosas de arriba. Por eso Pablo aquí en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, le dice entonces lo siguiente: ¿qué debemos pensar entonces? ¿En qué ocupar nuestra mente para que sea una mente sana, para que sea una mente que realmente sea estable? Dice Pablo, mira, por lo demás, hermanos, todo lo que sea verdadero, si es verdad, piensa en eso. Todo lo que sea digno, si no es terrenal, que no vale la pena, no pierde tiempo en eso, busque cosas que sean dignas. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo digno de alabanza, en eso pensad. Medite en las cosas que son realmente de ese tipo de que hemos puesto acá, ¿verdad? Lo verdadero, lo puro, lo recto, lo amable, si de buen nombre, si él tiene virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Pensemos en esas cosas. Ocupa tu mente en eso. Si te ocupa tu mente en cosas que no son rectas, ocupa tu mente en cosas que no son, digamos, puras, ocupa tu mente en cosas que no valen la pena, que no merecen elogio, que no son dignas ni siquiera estar pensando en ellas, entonces tu mente se va a cargar, y tu mente es cargada, y como dice por ahí el dicho, a donde va la mente va el cuerpo. Si tú haces cosas, pones cosas en tu mente que no son positivas, que no son buenas, tu cuerpo va a seguir ese tipo de cosas, y entonces te estás cargado y estás con dificultades, va a tener problemas físicos y mentales al mismo tiempo, va a tener las dos cosas, va a estar afectado mentalmente y físicamente. A la larga va a ocurrir enfermedades y cosas producto de que no tienes una mente en el Señor, en las cosas de arriba. Por eso Pablo casi al final de ese capítulo 4 dice lo siguiente: aprendió Pablo acerca de la fuente de poder. Y tú y yo podemos aprender de la misma historia. Podemos llegar a decir un día: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es tu fuerza? ¿Dónde viene tu fuerza? Aparte que viene del gozo, como dice Nehemías 8:10, el gozo es nuestra fortaleza, gozo del Señor. ¿Okay? Pero también acá Pablo nos recuerda que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Las fuerzas tuyas y mías vienen del cielo, vienen de arriba, vienen de Cristo, de nuestra unión con Cristo. Si estamos unidos con Él, estamos crucificados con Él, si estamos pegados a Él, como decía Juan 15:5, entonces tendremos fortaleza, tendremos una fuerza que sobrepasa cualquier entendimiento, porque no vamos a ver de dónde sale esa fuerza. Será como dice Isaías: los que esperan en Jehová se levantarán con alas como si fueran de águilas, ¿okay? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí está la fuerza, la fuente de poder viene de Cristo,
y podemos decir y aprender como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos aprender juntamente con Pablo lo que dice, aprendió que Dios es suficiente, que Cristo es suficiente, que es todo lo que hace falta. Siempre hay un buen himno también que habla acerca de eso, ¿okay? De Cristo. Solo Cristo satisface, nadie más lo puede hacer. Y se lo mostró Pablo, Dios a Pablo en su momento difícil, cuando estaba quejándose ahí, no quejándose, pero oró 3 veces, 3 periodos de tiempo, imagino que ha sido prolongado, no sabemos exactamente, pero estuvo orando. Pablo dice 3 veces orado al Señor para acerca de este aguijón en la carne, que sabemos que ya la historia como Dios le permitió a Satanás que le pusiera ese aguijón en su carne, y él oró. Sin embargo, el Señor le dijo: mira, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entendió que el poder viene de Cristo, es todo poder que me fortalece. Entendió que el poder viene de la gracia de Dios, que es suficiente, no hace falta más. Tienes gracia, Pablo, ya está, no hace falta más. Por eso dijo: por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es 2 Corintios 12, capítulo 12, versículo 9. Me voy a gloriar ahora más en mi debilidad. Voy a estar más contento siendo débil, porque entonces sé que reposa sobre mí ahora el poder de Dios. Yo sé que he aprendido que en lugar de hacerme el fuerte, debo ser débil, porque como soy débil, entonces soy fuerte, porque reposa sobre mí el gran poder de Dios. La gracia de Dios se derrama sobre el débil, entonces no sobre el fuerte, que se cree fuerte, que se cree único, que se cree suficiente. Dios no necesita hacerle nada, pero hay que dejarlo que se extrae. Pero cuando uno ya se siente que incapaz, cuando uno reconoce en humildad, reconoce su necesidad de Dios, entonces Dios derrama de su gracia. Entonces experimentamos una fuerza que es sobrenatural, algo que es más allá de lo que nosotros podíamos pedir o entender. La gracia de Dios fue suficiente para Pablo, la gracia de Dios es suficiente para ti y para mí. Por eso es importante que tengamos nosotros en cuenta eso. ¿Qué aprendió Pablo? Aprendió que ¿quién nos completa? Con Cristo estamos completos. Jesús es suficiente y nada nos falta. 4:19 de Filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Es Dios suficiente? ¿Es Dios rico? Abundantemente, ciertamente. Pero eso va a suplir todo lo que te falte a ti y a mí, como sus riquezas en gloria. Las riquezas de Dios son inagotables. Por tanto, ¿podrá suplir Él todo lo que a ti te falta? Claro que sí. Va a suplir y suple. ¿Cuándo? Cuando aprendemos a ser humildes, cuando aprendemos a depender de Dios, cuando aprendemos a orar y esperar en Él. Entonces descubriremos el poder de su gracia, el poder de su presencia en nuestras vidas. Y Pablo fue claro, fue sincero. Dice: yo no digo esto porque, olvida el versículo del principio, capítulo 4, versículo 11. Dice: yo no digo esto porque estoy necesitado de nada, sino que he aprendido. Y yo quiero que usted haga énfasis en eso. Nunca te haga falta nada, sino que aprendas como Pablo. Yo he aprendido a estar satisfecho en cualquiera que sea mi situación. Y usted y yo nos encontramos en situaciones diferentes, de todo tipo. Cualquiera que sea, Pablo pone como un manto, cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su problema, cualquiera que sea el evento en su vida, va a aprender y sacar algo bueno de ella. Por tanto dice: yo he aprendido que en cualquiera que sea mi situación, que aprendió Pablo específicamente acá, dice: he aprendido a contentarme. Dice Pablo: yo sé lo que es vivir en pobreza. ¿Te imaginas? Muchas veces tiene que haber estado, como estaba diciendo, en naufragio y en peligro de espada, y de los de adentro, los de afuera, y todo eso, ¿verdad? Supo estar en pobreza. Dice: yo sé lo que es vivir en abundancia, y he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como para tener hambre, a tener de sobra, como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta? Aprendió de que todo se podía hacer y que todo puede estar satisfecho, porque el poder que viene de Cristo, porque es quien suple todas tus necesidades, porque Jesús es suficiente, porque su gracia es suficiente. Todas estas cosas hacen que Pablo pudiera decir: he aprendido
¿A qué? A contentarme. Ahora me gozo, pero decía, yo me gozo ahora con de más ganas en mi debilidad que en mi fortaleza. Yo pensaba que era fuerte, me tomó que me tiraran al piso, me tomó que me quedara ciego casi, bueno, ciego realmente por 3 días, me tomó que tuviera, ¿cómo se llama? Un aguijón en mi carne, que no sabemos exactamente cuál fue, si quizás con los ojos, si quizás, ya sabes, especulaciones que hay por ahí, pero no se sabe exactamente, la Biblia no es clara en este sentido, pero no dice claramente qué es lo que fue, qué pasó con Pablo en su necesidad. Parece ser que era algo los ojos cuando él decía a los Gálatas, yo sé que les prediqué el Evangelio a ustedes por una enfermedad y ustedes quisieran haberme dado sus ojos. Quiere decir que quizás era algo con respecto a los ojos, quizás quedó afectado después de esta visión, me imagino, tan fuerte de ver a Jesús en el camino a Damasco. Por lo menos cataratas tienen que haber crecido ahí, tienen que haberle dañado sus ojos brutalmente, estoy seguro, porque el resplandor de Jesús habría sido algo imposible de poder mirar, y yo creo que básicamente posiblemente haya sido algo semejante a eso, o por ahí está la cosa. Pero nada, la idea es que aún Jesús, no solo Pablo, tenemos que aprender de todo el mundo, ¿no? Aprender de Pablo, aprender de los apóstoles, aprender de todas las personas, las cosas buenas, aprender realmente, no lo negativo como hablamos ahorita, sino lo bueno hay que aprenderlo. Y aún Jesús, vean esto, importante, porque Cristo mismo diciendo, primero cuando Pablo hace alusión que Cristo siendo igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y dejó su trono de gloria, vino a este mundo y se humilló, se hizo siervo, se hizo en calidad de hombre, se hizo siervo y en la condición de hombre fue allí a la cruz. Así que no solamente eso, sino que vemos acá en Hebreos 5:8 dice que, y aunque era hijo, por lo que padeció, qué importante es padecer en la vida, aprendió la obediencia. ¿Tendría Cristo que aprender algo? Bueno, aprendió en su condición de hombre, estamos hablando, no condición de Dios, sino en su condición de hijo, su condición de hombre, su condición de siervo, que fue a la cruz y padeció, aprendió obediencia. Y tú y yo también tenemos que aprender obediencia, porque esa es la clave que miramos ahorita, una de las claves es la fe, y la obediencia nos lleva a una relación con Dios y a aprender y a crecer en nuestra relación con Cristo. Entonces aún Jesús aprendió de obediencia. ¿Qué tenemos que aprender nosotros también? Aprender a obedecer. Si obedecemos, hay bendición. Recuerden que hablamos en Deuteronomio, la frase que ustedes siempre recuerdan de esperanza, el énfasis que hace acerca de que en la obediencia hay bendición, en la desobediencia hay maldición. ¿Okay? ¿Qué aprendió Pablo? Pablo aprendió también acerca de la depravación del ser humano. ¿Entendió eso? Y eso tú y yo tenemos que aprender también y recordarlo constantemente, de que sí, hay depravación de parte del ser humano por la cuestión del pecado, por la cuestión de Adán y Eva, usted lo conoce. Y ahí en Romanos 7:8 Pablo dice lo siguiente, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Se dan cuenta? La condición tuya y mía como creyentes es que nos tenemos que dar cuenta que todavía estamos en la carne, que no hemos sido completamente transformados todavía, estamos en un proceso, tenemos que aprender, como les digo, a despojarnos todos los días del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, ¿verdad? De nuestros padres, como dice Pedro, del simiente corruptible, pero hemos sido nacidos con simiente incorruptible que es de Cristo, y esa es la que tenemos que ir dejando que vaya creciendo en nuestras vidas para irnos quitando aquello viejo, para poder entonces llegar a aprender a ser como Dios quiere que seamos en esa transformación diaria. Yo entendía que en mí está el querer, pero no el hacerlo. Pero ¿quién nos capacita para hacer las cosas correctamente? El Espíritu Santo. Por tanto, tenemos que ser llenos todos los días del Espíritu Santo. Tenemos que buscar manera de ser transformados, nuestra mente renovada, para poder dejar que esto vaya obrando en nosotros y poder ganar la batalla que tenemos diariamente con esta carne y con este pecado que hay en nosotros. Aprender. En ese mismo capítulo 6 de Romanos, recuerde que dice que tenemos que aprender a considerarnos muertos al pecado. Aprender que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. A no dejar que se enseñoree sobre nosotros el pecado, sino que seamos capaces de recordar nuestra condición, que somos libres en Cristo, que tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, que ya no tenemos que estar viviendo bajo la culpabilidad del pecado, porque no estamos bajo el pecado, sino bajo la gracia, bajo la ley, perdón, sino bajo la gracia. Si que él entendía que dice, yo sé que en mi carne, en mi cuerpo, en mi carne no mora el bien, yo sé. Está el querer, pero no el hacer, el hacerlo, no puedo hacerlo. Pero sí entiende que más adelante sabe que, pero gracias doy a Dios, porque él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy miserable porque no puedo librarme de este cuerpo de muerte, pero él decía, gracias doy a Cristo, porque entonces él sí me ha librado. Y de la ley del pecado y de la muerte.
y no hay condenación y todo lo bueno que viene en capítulo 8, pero es por eso, porque entendió de que sí, yo sé que en mi carne no muere el bien, pero eso no es el fin del mundo. Si te quedas ahí eres miserable, pero estás entendiendo que aprendió que hay algo más allá del cuerpo y el pecado, hay algo más, y ese algo más es Cristo. Gracias a Cristo que me ha hecho libre del pecado y de la muerte. Doy gracias a Cristo que es quien me liberta. Doy gracias a Cristo que es quien me hace nacer de nuevo, que es quien hace la obra en mí, es quien me ha dado su Espíritu Santo para que muera en mi vida, para que interceda por mí con gemidos indecibles, para que pueda hacer la obra en mí que nadie más puede hacer sino Cristo en mí a través de su Santo Espíritu. He aprendió Pablo, aprendamos nosotros también, que no nos quedemos en esa condición de depravación. Y así no, porque como somos carnales, porque estamos vendidos al pecado, porque no te quedes ahí. Si eres libre, vive como libre y no como esclavo. ¿Qué aprendió Pablo? Aprendió para quién trabajar. En Colosenses capítulo 3:23 nos recuerda: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 1 Corintios 10:31 nos recuerda también: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces es importante que aprendamos nosotros para quién trabajamos. Trabajamos para el que mejor paga, trabajamos para aquel que dio su vida por nosotros, trabajamos para aquel que nos da su sustento, el sustento diario, para aquel que nos protege, que nos guarda, para aquel que nos da su gracia. Para él trabajamos. Por eso no importa lo que hagamos, tenemos que hacerlo para su gloria. Si comemos, si bebemos, lo que hagamos es para su gloria. Lo que hagamos, que lo hagamos siempre de corazón, como para Cristo, no para la gente. La gente va a poder ver que sí, que tu obra es buena, que tu trabajo es bueno, pero es para que puedan glorificar a tu Padre que está en los cielos. Pero tú en tu intención, en tu interior, sabes que para quién lo estás haciendo, lo haces de corazón y das lo mejor porque lo estás haciendo para Cristo, no para tu jefe, no para quien te está mirando, no para la gente. Y lo haces con intención, con la motivación del corazón, pero con la intención de que sea para la gloria de Dios. Aprendió Pablo dónde radica la verdadera seguridad. Y tú tenemos que aprender lo mismo, siempre recordar eso. Sin embargo, dice en Romanos 8, 37, 39, sin embargo, en todo esto, en todas las circunstancias que pasemos, Pablo decía: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi circunstancia, en cualquiera que sea. Recuerde esto de parte de Pablo, Romanos 8, 37. En todas estas cosas, las cosas que estés pasando ahorita, sean buenas, sean malas, sean regulares, lo que estés pasando, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ven? Cristo es la clave. Sí, soy vendido al pecado, sí, mi carne no muere el bien, pero Cristo. Pónganle siempre eso, pero Cristo. Pero Dios, cualquiera de las dos cosas. Pero Dios, pero Cristo. Ese pero es importante tenerlo en cuenta. Sí, es cierto que no somos perfectos, es cierto que no estamos completamente como queremos estar todavía, es cierto que aún estamos creciendo, es cierto que estamos evolucionando, pero Dios, somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Pues estoy convencido, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los demonios, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes de lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. He aprendido a estar seguro, como Pablo. He aprendido a ser más que vencedor en medio de circunstancias, cualquiera que sea. He aprendido que con Cristo estamos completos. He aprendido que solamente Él lo puede hacer. Y aquí está la clave del éxito que Pablo nos dice también en Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. No estoy diciendo que soy ya perfecto, que ya estoy ya listo para el cielo. No, todavía no. No lo he logrado completamente. Pero una cosa hago. Olvidando todo lo que está detrás, me esfuerzo hacia adelante para alcanzar aquello por lo que está delante. Y sigo avanzando, no me detengo, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial
en Cristo Jesús. Entonces tu función y la mía, hermano, es que, tal vez hemos aprendido un poco, tal vez hemos aprendido un poco más, tal vez nos falta mucho para aprender, es cierto, pero tenemos que olvidarnos de todo eso y sabes que aprender lo que aprendimos, ¿verdad? Pero seguir adelante, no quitarnos, saber de que hay más por aprender todavía. Y aunque podemos decir como Pablo, sentar y decir, wow, he aprendido esto, he aprendido aquello, he aprendido, sí, pero aún me queda mucho por aprender todavía. No seamos rebeldes a lo que Dios nos quiere enseñar, a lo que otros hermanos nos quieren enseñar, a lo que su palabra nos enseña todos los días cuando nos abrimos, cuando nos encontramos con ella y escuchamos la voz de Dios. No seamos rebeldes a su orientación, a su llamado. Sigamos hacia adelante. Mi exhortación es esta, hermano. Como decía Pablo a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo aprendemos con Cristo? ¿Cómo podemos seguir aprendiendo? Es como decía acá, si quieres ser sabio, quieres ser una persona aprendida, tienes que realmente mantenerte ahí en las Escrituras. Ahí está la fuente de toda la sabiduría de Dios, en las Escrituras. Él nos dejó, como les decíamos, lo que Él quiere que nosotros sepamos. No todo lo que Dios sabe, lo que Él quiere que tú y yo sepamos. Entonces, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Escuchad una palabra, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que Dios quiere, que te mantengamos siempre su palabra en nuestro corazón. ¿Queremos aprender algo? Busquemos siempre la palabra. Cada consejo que nos da ahí en los salmos, cada consejo que nos dan los proverbios, cada consejo que nos da a través de la palabra, de la experiencia de otros hermanos, otros apóstoles, de todos los profetas, todo lo que Dios nos habla de su palabra, podemos aprender de ella, para evitarnos nosotros dolores de cabeza, para evitarnos nosotros malas experiencias. Aprendamos, podemos decir como Pablo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Que el Señor añada bendición a su palabra y que podamos nosotros poder decir, he aprendido. Poder decir más bien, sigo aprendiendo, aún estoy aprendiendo. Hasta que Cristo venga, estamos en la escuela de la fe, en la escuela que nos lleva, que nos graduamos cuando nos muramos, cuando podemos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya, por lo demás, me queda nada más que esperar la corona, que es la graduación, y entramos en el cielo, y entonces ahí Dios nos dará la corona de justicia a todos los que esperan su venida, los que aman su venida. Que Dios nos encuentre, nos halle siendo fieles, estudiantes y estudiosos de la palabra, aprendiendo todos los días, creciendo en la gracia y conocimiento de Dios y de su gracia, para que un día podamos escuchar esa gran frase: bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, por estos recordatorios de la escuela de la fe, cómo nosotros poder aprender cada día a ser más semejantes a Cristo Jesús. Sabemos que ese es el plan tuyo. Nuestro propósito es que nos llamaste, nos predestinaste, nos escogiste, nos has justificado, y ahora lo que nos queda nomás es ser glorificado. Pero en ese interín, Padre, en lo que tú nos llamas a tu presencia, o tú vienes por tu pueblo, ayúdanos a seguirte conociendo más y más, a través de tu palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, a través de todo lo que tú permitas que podamos aprender, y que pongamos por obra ese fruto de tu Santo Espíritu, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque tú moras en nosotros, y el mundo que nos rodea está oscuro, pero tú nos mandas a brillar como luminares en este mundo. Ayúdanos, Señor amado, a comportarnos como tú quieres que lo hagamos, Señor, como representantes tuyos, como embajadores tuyos en este mundo, para que realmente podamos hacer la diferencia y se pueda ver tu presencia. Sabemos que muchas veces la gente pues exalta al enemigo, al diablo, dice por eso que no hay un Dios, porque realmente hay mucha maldad en este mundo, pero también porque nosotros estamos callados y no estamos haciendo la obra que nos corresponde para mostrar que sí que hay un Dios. No que tú necesites defensa,
porque tú estás claramente, tu poder está manifestado claramente en la creación, en todo lo que haces, todo lo que has hecho. Que la gente no quiera verlo es cuestión de ceguera espiritual, que el mismo enemigo lo pone en sus ojos, Señor. Pero ayúdanos a hacer tu voluntad y que de alguna manera podamos ser un granito de arena en una pequeña lucecita donde tú nos plantes para que algunos puedan, de todos, algunos puedan ser salvos, puedan salvarse por medio de nuestra predicación, de nuestro testimonio, de lo que tú permitas en nuestras vidas hacer en cada lugar. Cada uno de nuestros hermanos puedan salir de este lugar, Señor amado, con esa intención de que salgamos a testificar con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestra boca, con nuestro andar, de que hay un Dios en los cielos que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Recibe la gloria, recibe la honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.